semanas o en presentaciones anteriores de justicia a la parte de la querella. Ahora volvemos con la parte de los acusados y ya tenemos al defensor, al abogado Efraín Lozano con nosotros. Ya le damos entonces la bienvenida y el agradecimiento por su visita. Muchas gracias, Araceli. Del mismo modo a Oscar, una visita más a este prestigioso medio, así que estoy a las órdenes para cualquier consulta respecto a esta causa que están llevando adelante y por supuesto el seguimiento correspondiente. Bienvenido nuevamente, doctor, y gracias. El gusto es nuestro por recibirlo. Y en este caso veníamos anunciando ya y hablando de esta suspensión de la audiencia preliminar de esta causa llamada como estafa a los colonos. Doctor, en este caso, ¿cómo finalmente está todo esto, teniendo en cuenta que habríamos hablado también con la otra defensa, la del doctor Rodrigo Llodis, y nos mencionaba de ciertos recursos planteados, finalmente esto no se llevó a cabo, cambio de defensa? ¿Qué es lo que está pasando dentro de esa causa, si nos puede manifestar? Actualmente, y antes de iniciar la exposición de parte de esta defensa técnica, quiero aclarar lo siguiente, de que nosotros estamos preparados para dar inicio a la audiencia preliminar, ya que yo represento a una de las acusadas, que es la colega Ilsa Paredes. Entonces, la semana pasada específicamente quedó suspendida la audiencia preliminar en vista a que uno de los acusados, el coacusado Lubetich, había solicitado mediante escrito la revocatoria del mandato de su defensora técnica por cuestiones particulares que probablemente a esta representación no le interesa. Ojo, valga la redundancia y el respeto que se merece también el otro acusado. Tal es así de que el juez consideró pertinente, en vista de que no se podía iniciar la audiencia sin previamente esté acompañado de un defensor técnico que pueda ejercer la defensa técnica del mismo. En ese sentido, se le corrió traslado a las partes, y por supuesto nos llamó poderosamente la atención de que la querella haya solicitado una sanción. Si bien es cierto, no es relevante para esta representación técnica, no es menos cierto de que la garantía constitucional, internacional, ustedes que ambulan constantemente en tribunales en razón a la materia, es un derecho que tiene el acusado y en consecuencia quedó plasmado en un acta y por ende el juez dispuso una intimación de 3 días para que nombre un defensor de su elección o en su defecto la Defensoría Pública. Ahora bien, si la querella adhesiva molesta o incómoda, solicitó la sanción disciplinaria al señor Lubetich, como así también a la colega, no recuerdo el nombre pero de apellido Freud, también la sanción disciplinaria prevista en la acordada y por supuesto en el Código Procesal Penal al ser supuestamente litigante de mala fe. Entonces, en el momento de que nos corren traslado de esa decisión, por supuesto cada uno contestó la pertinencia si correspondía o no, y en ese contexto yo solicité de que se rechace una sanción, puesto de que no hay esa confianza entre acusado y defensor técnico. Entonces estamos aguardando primeramente la intimación de que designe un abogado de su elección y consecuentemente me imagino que fijarán la nueva fecha de la audiencia preliminar. Exactamente, doctor. Bueno, justamente esa era mi pregunta. Todavía no tenemos fecha, entonces. Acaba de decir usted que están listos para afrontar la audiencia preliminar. ¿Cuál es el principal elemento que tiene para contrarrestar estas acusaciones? Estamos hablando de una gran cantidad de dinero. Eso es lo que finalmente hace que este caso llame tanto la atención. No, por supuesto. De hecho, hablar de una excesiva suma de dinero que forma parte de la acusación del Ministerio Público y tanto la querella adhesiva también, no sería ahora la instancia pertinente para debatir sobre ello, ¿no? Más bien estarían presentándose los incidentes y por una cuestión de estrategia procesal, como les expuse la vez pasada que hicimos el Zoom directamente de allá, entonces no me quiero adelantar a esas incidencias, pero sí, posteriormente a la realización de la audiencia preliminar, con mucho gusto voy a explicar los motivos de los incidentes, ¿no? Como así también de las otras defensas técnicas que tienen a cargo la defensa técnica de los demás acusados. Bueno, doctor, todavía no hay fecha, si bien se habló de 3 días, esto ya se suspende. Y la querella, si bien usted mencionó que está preparado para llevar adelante la audiencia preliminar, pero manifestaba la querella que ya son múltiples dilaciones y que en este caso las defensas se están prestando, digamos, se están turnando
para que esto finalmente no se realice y se está dilatando este proceso. ¿Qué es lo que manifiesta al menos su defensa con respecto a estos dichos? Correcto. Antes que nada, como bien inicié y manifesté y les aclaré, yo estoy preparado para dar inicio a la audiencia preliminar. Ahora bien, de que se haya perdido desconfianza con un profesional del derecho, no es un agravio directo para nosotros. Pero también es importante señalar de que incluso el Ministerio Público no estaba preparado para el debate oral y público, ¿no? Respecto a la audiencia preliminar. Pero eso de turnarnos constantemente o que viene haciéndolo cada uno, me parece que está erróneamente equivocada la colega. Más bien me gustaría de una vez por todas litigar con ella en el sentido de poder debatir si corresponde o no que la causa se eleve a juicio oral y público, o en su defecto, si el juez penal de garantías, que tiene el control jurisdiccional de la causa, a través de un incidente, sea mío, de los otros acusados, él pueda determinar también la inexistencia incluso del hecho, a través de varios incidentes que se van a plantear. Pero te vuelvo a repetir, por una cuestión de estrategia procesal, yo no quiero visorar o dar a conocimiento a las partes para que estén preparadas para poder posteriormente debatir eso en la audiencia preliminar. Entonces creo que es errónea la interpretación de la colega, porque este representante aclara en representación de la acusada Ilsa Paredes, está en condiciones de llevar adelante la audiencia preliminar, y así también me imagino el doctor Rodrigo Yoice, que también estaba preparado para la audiencia, solamente de que nos corrieron traslado de una cuestión muy independiente a lo que sería en sí la causa penal, que era la revocatoria del mandato de la abogada, que perdió, no sé, la desconfianza con su representado. Entonces, eso es lo único que yo puedo aclarar. Por lo tanto, considero de que es una interpretación no maliciosa, pero sí errónea de la querellante adhesiva Jessie Ruiz. Perfecto, doctor. Bueno, evitando obviamente ya tocar sobre los incidentes que planea presentar, me gustaría ir un poco más atrás, o más bien hacia el fondo de la cuestión, teniendo en cuenta que hay personas entre las acusadas que tienen conexión con el Congreso. Estamos hablando de un funcionario incluso. ¿A usted le consta que en la zona donde se está tramitando esta causa, o si llegó a escuchar que hay una suerte de presión política sobre esto? De hecho, al tratarse de una acusación cuya responsabilidad patrimonial, diría yo, y por el caudal económico en sí de la causa, sí, no es la primera vez. Si bien es cierto, a mí personalmente no me consta comentarios, para no llamarlos chismes, sí se suele hablar de una presión política particular, porque hay que tener en cuenta acá lo siguiente, Ara y Oscar. Estamos del siguiente lado, como defensa técnica, soportando una acusación atípica. ¿Y por qué atípica? Porque esto se va a demostrar en pleno debate oral y público. Lo más probable, Araceli y Oscar, es de que la causa se eleve a juicio oral y público, justamente por esa presión política y también económica. ¿Y por qué económica? Y esto hablo con propiedad, porque las supuestas víctimas representadas por la querella adhesiva tienen poder adquisitivo, es decir, poder económico. Entonces, no me llamaría la atención que también se esté como una suerte de apoyo logístico, esta diferencia que hay entre acusados que no fueron incluso beneficiados económicamente, y esto se va a demostrar porque dentro del caudal económico del Ministerio Público encargado de la acción penal pública no pudo determinar si esos 1,5 millones de millones de dólares, estamos hablando de muchísima plata, está acreditado dentro del expediente judicial. Y es un elemento primordial el beneficio económico. Entonces, al no haber, Araceli, ese acrecimiento económico, no puede haber estafa.
muy independiente a los otros 4 elementos punitivos para que se pueda configurar ese delito. Entonces, quiero que quede asentado esto para que tomen conocimiento de cómo viene la situación actualmente dentro de la causa en sí. Pero vuelvo a repetir, yo estoy preparado para llevar adelante la audiencia preliminar. Eso es todo. Doctor, y en este caso se habla de que no se realizó la estafa, pero aquí lo que se acusa, tanto de fiscalía como querella, es la estafa ya realizada o una tentativa. No, no, no. Una estafa realizada, no una tentativa. Una estafa directa, ya que el Ministerio Público presenta su acusación a los 3 por coautoría. Entonces no podemos determinar de que sea una tentativa de estafa, sino una coautoría, ¿verdad? Pero la pregunta del millón es la siguiente: ¿y el autor? Y el autor, que también debería de haber un nexo causal. No pretendo, o sea, ¿cómo pretender yo ser coautor si ni siquiera sé quién es el autor directo? Entonces, si hay un actor directo, evidentemente existe el dolo. Y en estas condiciones los 3 fueron acusados por coautoría. En ese sentido, entonces, estamos analizando nosotros también como defensor técnico, ver la posibilidad de plantear también una cuestión, una incidencia, ¿verdad? Una incidencia que más adelante lo voy a explicar una vez que se haya llevado adelante o se haya iniciado la audiencia preliminar, porque me imagino que no va a ser un solo día. Me imagino que serán 2 a 3 días o dependiendo del tiempo del juzgado penal de garantías para que pueda determinar o pueda concluir, mejor dicho, la audiencia preliminar. Y ahora, doctor, para no extender mucho, teniendo en cuenta que está todavía pendiente la realización de la preliminar, como una última consulta, teniendo en cuenta que escuchamos a todas las partes en el marco de este proceso, también se habló de que la acusación versa sobre muchísimas documentales, es lo que manifestaba la querella, y que inclusive hay un informe del INDER que el INDER metió, que hablaba justamente de que esto no estaba disponible. ¿Nos puede abocar un poco sobre esa circunstancia? Porque acá lo que se está también hablando es, si bien hablamos de la cantidad de dinero, el trasfondo serían unas tierras. Así es, Araceli. En ese sentido, les expongo lo siguiente. Las carpetas de investigación fiscal, aproximadamente 14 a 16 tomos fiscales. Lo único que se trajo a colación y se puso a disposición de las partes, un montón de fotocopias de expedientes administrativos del INDER, ya con otras personas que habían sido solicitantes de esas tierras supuestamente inexistentes de parte de la querella autónoma. Es decir, no solamente fueron estas personas los solicitantes, sino que habían otras documentales que también fueron solicitadas por terceras personas. Pero acá lo más importante y relevante es lo siguiente: al yo solicitar al INDER ser partícipe de un inmueble bajo la reforma agraria, yo firmo una declaración jurada. Una declaración jurada. ¿Qué quiere decir eso? Araceli quiere un inmueble de tal occidente. Perfecto, yo debo de hacer una declaración jurada. Es decir, yo me comprometo, yo tengo fe plenamente de que esas documentales existen. Después son puras fotocopias de estatutos administrativos, no así medios de prueba que determinen los delitos de producción y estafa. Entonces, la mayor de las documentales que están dentro de la carpeta fiscal son fotocopias, constitución de la empresa de las supuestas víctimas, varios solicitantes, estatutos internos de la INDER. Más de eso, no. Periciales que tampoco dan cuenta ni certeza si el inmueble estaba ahí, entre otras cosas, y un par de facturas que fueron parte también del cúmulo probatorio, que habla del supuesto
monto del perjuicio ocasionado, ¿no? Que tampoco se puede visualizar a ciencia cierta. Más bien, no sería el monto específico de 1,5 millones, claro, Ujú. 1,600,000 aproximadamente de dólares, ¿verdad? Entonces, para tener en cuenta. Claro, bueno, doctor, porque creo que podemos dejar por el momento esta causa, ya obviamente a las esperas de que se fije una nueva fecha y nos gustaría poder, perdón, tocar un tema que recientemente también lo publicábamos en PDS. Usted también actúa como una de las partes de este accidente, este llamativo accidente en el cual un automovilista fue primeramente absuelto y llamativamente en segunda instancia se anuló esto y se dictó directamente la condena. Doctor, ¿nos puede explicar sobre esto? Sí, así es. Bueno, es una causa muy, muy llamativa, puesto de que como defensor técnico vamos al debate oral y público. La jueza de primera instancia resuelve, ojo, conforme a la sana crítica, es decir, trajo a la vista todo el cúmulo probatorio de la querella y de la defensa. Ojo, nosotros por la representación de la defensa. En ese sentido, ¿qué hace la querella autónoma? Interpone recurso de apelación especial porque no estaba conforme con el fallo que absolvió de culpa y pena, ojo, y no por duda, sino directamente por la tipicidad del hecho punible. ¿Y esto a qué se debe? Sencilla y llanamente de que el motociclista incurrió en un delito administrativo, razón por la cual el juzgado de faltas de la municipalidad lo sancionó a él. Y ese instrumento también formaba parte del ofrecimiento de pruebas de la querella. Ojo, de la querella. Nosotros como representantes de la defensa solicitamos que se autentique para tener la credibilidad absoluta de que es original. Perfecto. Tal es así de que los ministros de, Los camaristas. los camaristas de alzada, cuarta sala penal de la capital, revocan y directamente consideran la punibilidad de mi representado, razón por la cual solicitan el reenvío para el quantum de la pena. Y esto es algo muy sorprendente, puesto que la Corte Suprema de Justicia, incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, yo les voy a proveer posteriormente esas sentencias de la Corte de la capital que prohibieron de que personas que son absueltas en primera instancia, en el caso eventual de que exista un reenvío por la mala aplicación de la jueza de primera instancia, automáticamente sea el reenvío de forma completa, es decir, preservando los principios de inmediación y por ende el más importante es el de concentración para poder ser tangible de los medios de prueba y no de esa forma, es decir, entonces quebrantan un principio muy importante que es el principio de inocencia. Entonces, a raíz de eso nos llamó la atención, razón por la cual yo interpongo el recurso de casación en tercera instancia a raíz de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia me declara inadmisible, pero con un voto a favor. Una disidencia. Claro, una disidencia. Esa disidencia determina de que sí prospera, por supuesto, el recurso de casación. Puedo decir el nombre, Ramírez Candia optó por esa decisión favorable, ¿no? Sin embargo, Benítez Riera y la doctora Carolina Llanes se adhieren y en un párrafo declaran la inadmisibilidad por los presupuestos que ya todos conocemos y sabemos que declaran inadmisible porque lamentablemente no reúnen los requisitos del artículo 478 del CPP. No así y olvidan, y ahí está la laguna jurídica que yo siempre mantuve y me voy a mantener hasta que se modifique, ojalá, el Código Procesal Penal. Hay que tener en cuenta el objeto del recurso de casación, como así también cuáles son los requisitos para que prospere. Y al haber, por supuestamente, una resolución manifiestamente infundada, te habilita. Y eso es lo que yo entiendo, razón por la cual el ministro hace mención de eso. Sí, ¿cómo es posible, habiendo un hecho atípico resuelto por una magistrada, al velar por la correcta aplicación de los medios de prueba, la Cámara de Apelaciones directamente decida te condeno porque creo que es suficiente esa lesión culposa que en principio habían catalogado. Claro, catalogado y había iniciado, por supuesto, el querellante autónoma.
Tal es así de que a raíz de eso no me quedó otra opción jurídica que optar por la acción de inconstitucionalidad, teniendo en cuenta, por supuesto, las manifestaciones del doctor Víctor Ríos, que es de la Sala Constitucional, que ya advirtió también en varias ocasiones, creo con la entrevista con PBS y otros medios, de que sí, de que el motivo de que la Sala Penal de la Corte declare inadmisible y no se haya estudiado el fondo de la cuestión es causal de revocatoria y por supuesto de alzada ante la Sala Constitucional. Y ese es el motivo por el cual estamos, ¿no? Habiendo una pericia que incluso se le dio la oportunidad, y con esto termino, el querellante autónomo haya dejado pasar esta pericia, ya que nosotros, para entender un poquitito el contexto del accidente, siendo de que mi representado tenía por sobre todo la preferencial, un motocicleta entre adelantándose, no respetando las señales de tránsito, y en consecuencia no solamente la pericia determina de que él fue el culpable, sino que también el juzgado de faltas, que es una resolución administrativa que tiene también valor probatorio. Tal es así de que la jueza Lourdes Peña había optado, sin temor a equívocos, la absolución de culpa y pena de mi representado. Y ahora estamos ante la acción de inconstitucionalidad, que esperemos de que surjan los efectos suspensivos de tal forma a que no se pueda llevar adelante la audiencia de juicio oral y público, que ya está fijado incluso para el mes de septiembre. Justamente esa era mi consulta, doctor, teniendo en cuenta que es bastante llamativo, y tengo que decir también, ahora está entrando en debate todo este análisis de fondo, inclusive la inadmisibilidad que declara la Sala Penal, y muchas defensas, e inclusive el caso de Erico Galeano, vemos que optan más por la Sala Constitucional que la Sala Penal. En este caso, ustedes plantearon una medida cautelar de urgencia. ¿Qué es lo que requieren, teniendo en cuenta que su defendido puede ser sometido otra vez a juicio oral y público, y también entrar ahora mismo solamente al quantum de la pena, y puede ser ya, digamos, se le puede imponer una sanción, inclusive puede ser remitido a la cárcel, teniendo en cuenta que ya la Cámara, la alzada, determinó que él es culpable según lo que analizaron en aquella resolución? Así es, Araceli, así como acabo de manifestar. Dentro de la acción solicitamos el efecto de la suspensión de esas resoluciones hasta tanto la máxima instancia pueda resolver esta inadmisibilidad, porque tenemos, gracias a Dios, el voto de un ministro de la Corte Suprema de Justicia, órgano superior de jerarquía. Entonces, pretender llevar adelante un juicio oral y público sobre la pena, para ser más sencillo, sobre la pena en sí, no es que se va a llevar adelante el juicio oral y público con el análisis previo, no, directamente fuiste condenado, correcto, te va a tocar 1, 2 o 3 años, o pena de multa, como establece el delito de lesión culposa, considerando que es un delito de acción penal privada. Doctor, mira, se nos acaba el tiempo, pero tengo una pregunta que me gustaría que lo responda de la forma más sencilla posible, porque todavía no estoy comprendiendo si en primera instancia la jueza tuvo en cuenta la pericia que le atribuía la responsabilidad al motociclista, incluso la justicia de faltas de la municipalidad, que determinó que el motociclista cometió una infracción al hacer un giro indebido, provocando finalmente el accidente. ¿Qué fue lo que la alzada tuvo en cuenta para revertir esta decisión y determinar la culpabilidad? Tomaron en consideración nada más y nada menos el presupuesto de la prótesis del que cometió el accidente. Ojo, yo no estoy de acuerdo, por supuesto, en que haya quedado de esa forma el querellante autónomo, porque se le amputó una de las piernas. Entonces, omite lo más importante, una pericia científica y por ende una resolución administrativa que directamente declaró culpable al querellante. Por lo tanto, no habló ni siquiera de la pericia dentro de la resolución o acuerdo y sentencia pericial, ni del juzgado de falta. Solamente se limitó a ver las fotografías de internación, recuperación y por ende el presupuesto de la prótesis y la amputación de la pierna, nada más. Entonces, la Cámara de Alzada no puede
no puede velar o mucho menos reabrir e investigar los medios de prueba. No, ellos solamente están habilitados para aplicar la inobservancia o dar una aplicación en la ley. No así declararse o tomarse atribuciones. Ahí está, tomarse atribuciones de jueces de sentencia, en este caso unipersonal. Razón por la cual esa fue la decisión que optó la Cámara de Apelaciones para anular y declarar culpablemente a mi representado del hecho punible, que para mí es atípico, considerando de que quien tuvo la culpa no fue mi defendido, sino más bien fue el motociclista, que entró de forma introspectiva, contrariando por supuesto las leyes de tránsito, y en consecuencia estamos ante este último recurso que rogamos a los ministros que por favor hagan lugar a ese efecto suspensivo, si no estaríamos lesionando el principio de inocencia, el principio de contradicción, la inobservancia de la ley, entre otras, ¿verdad? Así que, mi querido Oscar, espero que te haya servido esta explicación, de tal forma que podamos entender todos los presentes, y como así también a la audiencia de PDS. Bueno, doctor, lastimosamente nos quedamos sin tiempo, estamos llegando al final de este programa del día de hoy, pero creo yo que así como Oscar tiene muchas preguntas, la tendrá la gente, y bueno, si finalmente no se hace lugar a esta medida solicitada, vamos a estar nosotros en este juicio oral y público, porque yo creo que peculiar se queda corto con relación a este caso. Entonces nosotros le agradecemos muchísimo la visita, y cuando no, estamos a las órdenes si así lo necesitará. Gracias, Araceli, nuevamente Oscar, por la invitación, así que agradecido nuevamente. Bueno, nos estamos despidiendo, Oscar, no sin antes recordarles